Hola, estimados estudiantes. Continuando con nuestras clases, ahora vamos a entrar en un tema muy interesante que es la evaluación de impacto ambiental. Teniendo en consideración que la evaluación de impacto ambiental, junto con el ordenamiento territorial, que lo vimos en nuestra clase pasada, y todo el proceso de planeación que está inmerso en ambos procesos, constituyen una de las herramientas de gestión ambiental que estamos tratando en nuestra asignatura. Vamos a comenzar a recordar lo que dice el principio número 24 de la Declaración de Estocolmo de 1972. Recordarán ustedes que la Declaración de Estocolmo de 1972 lo que planteó fue un nuevo inicio a las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Y a partir de ese momento, como lo hemos visto ya en nuestras clases precedentes, se dio inicio a un nuevo periodo en el que todo lo que tenía que ver con la parte medioambiental adquirió una relevancia muy importante y sobre todo logró entrar en las agendas políticas de la gran mayoría de las naciones. Ya vimos en algún momento los grandes cambios que se generaron a partir de la Declaración de Estocolmo de 1972. Pues bien, dentro de esta Declaración de Estocolmo de 1972, el principio número 24 dice que todos los países, da igual si sean grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Hacía referencia a la necesidad de la cooperación y de la suscripción de acuerdos multilaterales o bilaterales para poder controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales de esas actividades que de alguna manera puedan alterar el medio ambiente sin descuidar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la debida soberanía y los intereses de los estados. Fruto de esto surgió, por ejemplo, en un momento dado en Europa, el Acuerdo de Aarhus, y más recientemente en nuestro contexto latinoamericano tenemos ahora la declaración o el Acuerdo de Escazú sobre participación ciudadana y justicia ambiental a nivel de los países latinoamericanos. Bien, desde el punto de vista más jurídico, tenemos que el decreto 2811 del 74, el famoso Código de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, que de alguna manera fue también fruto de esta conferencia de Estocolmo del 72, asume también su parte y se constituyó, ya lo hemos visto notoriamente, por una serie de principios que son derivados de Estocolmo 72, pero que también constituyó un punto de partida para una visión más integral del cuidado del medio ambiente desde el punto de vista jurídico en nuestro país. Ese decreto 2811, dentro de su espíritu vanguardista, por ejemplo, en el título sexto, habló sobre la declaración de efecto ambiental. Fíjense ustedes que aquí todavía no hablaba de estudios de impacto ambiental tal como lo conocemos hoy día, pero sí que sentó una base absolutamente importante y que constituye básicamente lo mismo. El artículo 27 nos dice que todas las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas que realicen o que vayan a realizar cualquier tipo de actividad que pueda ser susceptible de producir un deterioro ambiental, deberán declarar ese peligro presumible que viene como consecuencia de la ejecución de dicha actividad. El artículo 28 ya es un poco más específico y dice que para la ejecución de cualquier tipo de obra que pueda producir un deterioro en los recursos renovables o del medio ambiente, dice que será necesario que previamente presente un estudio ecológico y además que obtenga una licencia. Y que estos estudios deberán tener en consideración los factores físicos, de orden económico y de orden social. Y por último, el artículo 29, haciendo referencia a ese principio 24 de Estocolmo, dice que cuando estas obras o actividades tengan un carácter o que puedan tener un efecto del orden internacional, es decir, que implique más de un país, deberá además ser escuchado por el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. En lo que tiene que ver con
la declaración de efecto ambiental o de las licencias ambientales, digamos que estos artículos fueron ya derogados por la Ley 99 de 1993, que es la que crea el Sistema Nacional Ambiental. Fue derogado, pero fueron también suplantados por otro tipo de normas más adaptadas a las nuevas circunstancias y a los nuevos tiempos, que es lo que vamos a ver a lo largo de nuestra clase. De hecho, la Ley 99 de 1993, en cuanto a las licencias ambientales, en su título octavo, en el artículo 49, dice que hay una obligatoriedad de presentación de esta licencia ambiental para cualquier tipo de ejecución de actividades que de alguna manera puedan producir o modificar las cuestiones medioambientales, ¿no? Y define qué es eso de la licencia ambiental. De acuerdo a esta ley, la ley 99 del 93, dice que las licencias ambientales constituyen una autorización que otorga la autoridad ambiental. Y ojo con este tipo de cosas, autoridad ambiental. Es decir, debe tener la competencia específica para este tipo de cosas. Previo el cumplimiento de una serie de requisitos, y que esta licencia ambiental establece una relación entre el Estado y el particular que va encaminada hacia la prevención, la mitigación, la corrección, la compensación o el manejo de los efectos ambientales de esa determinada obra que haya sido previamente autorizada. Cuando hablamos de autoridad ambiental, debemos tener en consideración que la ley especifica muy detalladamente quiénes son esas autoridades ambientales, ¿no? En principio, la máxima autoridad ambiental sería el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, y en algunos casos los distritos municipales que están o que tienen la competencia para ellos, que son, por ejemplo, en este caso particular, los de Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Buenaventura. Bien, ¿cómo se determinan las competencias o cómo se establece lo de las competencias en materias de licencia ambiental? Como estábamos diciendo anteriormente, el artículo 51 de la misma ley 99 del 93 establece que este tipo de permisos, que son las licencias ambientales, serán otorgadas por el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y algunos municipios y distritos de conformidad con lo previsto en dichas leyes, ¿no? Y estas licencias ambientales se servirán para llevar a cabo el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico que son expedidas por las entidades territoriales de las respectivas jurisdicciones. En esta gráfica nosotros podemos ver cuáles son o quiénes son las autoridades ambientales en este caso, ¿no? En primera instancia, volvemos a decirlo, estaba el Ministerio del Ambiente, en algún momento fue el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y ahora actualmente volvemos a ser simple y llanamente Ministerio del Ambiente. Y por el otro lado, las corporaciones autónomas regional y las de desarrollo sostenible, así como aquellos grandes centros urbanos, municipios o distritos que tengan la competencia para ello. Y estos serían las entidades competentes para el otorgamiento de licencias ambientales. En el caso de este tipo de entidades, tenemos que se dividen esas competencias entre las diferentes instancias, pero esa división de las competencias depende también del tipo de proyecto y la envergadura del mismo. Me explico. Por ejemplo, el artículo 52 establece taxativamente cuáles son las competencias del Ministerio del Medio Ambiente como tal. Y en términos generales, lo que podríamos decir es que el Ministerio del Medio Ambiente es competente de manera privativa para todo aquello que tiene que ver con explotación de recursos tipo hidrocarburos, petróleo, hidrocarburos, construcción de refinerías, conducciones y depósitos, etcétera, etcétera.
igualmente serán competentes para todo lo que se denomina gran minería y para la construcción de presas, represas o embalses. Y aquí hay una cosa bien interesante, y es que la misma norma establece en qué casos es competente el Ministerio del Medio Ambiente en este tipo de licencia. Y dice que lo será cuando se traten de construcciones que tengan que ver con más de 200 millones de metros cúbicos o con centrales de energía eléctrica que los excedan a los 100.000 kilovatios de capacidad instalada. Todo lo que tiene que ver con la construcción y ampliación de puertos de gran calado, con aeropuertos internacionales, y en esta gráfica ya podemos ver un poco más detalladamente cuáles son todos y cada uno de esos sectores en los cuales la competencia está en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con transferencia de hidrocarburos, con la importación de pesticidas de tipo biológico agrícola, con perforación exploratoria de hidrocarburos, con la introducción y cría de parentales de especies exóticas, es decir, cuando vamos a introducir especies que no son propias de nuestro ecosistema y que de alguna manera podrían generar algún tipo de percances a futuro. En el caso de Colombia tenemos, por ejemplo, el caso de la tilapia. La tilapia fue incluso introducida a través de un programa gubernamental, de una política de Estado, como una forma de generar proteínas a través de la acuicultura. Y sin embargo, la tilapia es una especie que es exótica, o era exótica en nuestro medio, que viene del Nilo. El nombre es Oreocomis niloticus, si no estoy mal. Y esta especie, una vez que ya entró en el medio, se volvió un depredador muy importante que ha traído enormes consecuencias sobre las poblaciones nativas de recursos pesqueros, ¿no? Sobre todo en la parte, bueno, efectivamente en la parte fluvial. El traslado de agua de una cuenca hidrográfica a otra, los dragados de profundización de canales navegables, los rellenos sanitarios, terminales aéreos de gran calado, etcétera, etcétera. La lista es larga, muy larga, no la vamos a enumerar punto por punto aquí, pero es para que ustedes se hagan una idea de cuáles son ese tipo de actividades que requieren o que tienen la competencia, pero en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente. En el caso de las corporaciones autónomas regionales, dice que las corporaciones autónomas regionales serán competentes para este mismo tipo de actividades, pero en una escala menor. Es decir, hidrocarburos y todas las que mencionamos están en cabeza del ministerio, pero las corporaciones autónomas como entes regionales también tienen algunas de ellas, pero dependen ya de los volúmenes y de la calidad del proyecto. Igualmente, los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuyas poblaciones sean superiores a 1 millón de habitantes serán competentes, pero dentro del perímetro urbano para el otorgamiento de licencia, permisos, concesiones y autorizaciones, siempre y cuando estas no sean privativas del Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, siempre y cuando no sean exclusivas del ente rector, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Bueno, bien. Una vez definido más o menos esto de las competencias, ya vemos o vamos a entrar un poco más directamente en lo que tiene que ver con los estudios de impacto ambiental. Y tenemos, digamos, dos versiones. Una es el estudio como tal de impacto ambiental y otro es el diagnóstico ambiental de alternativa. La diferencia entre uno y otro está en que el diagnóstico ambiental de alternativas hace referencia al suministro de información para evaluar y comparar varias opciones bajo las cuales sea posible desarrollar un proyecto o actividad. El diagnóstico ambiental de alternativas dice que en los proyectos que requieren esta licencia deberán solicitar en la etapa de factibilidad a la autoridad ambiental competente que se pronuncie sobre la necesidad o no de presentar este diagnóstico ambiental de alternativa y da unos plazos para la solución del asunto.
Este diagnóstico ambiental de alternativas, por supuesto, incluye también información sobre la localización, las características del entorno geográfico, la parte ambiental, la parte socioeconómica, y es un estudio comparativo de los efectos y riesgos inherentes a esa obra o actividad. Y con base en este diagnóstico ambiental de alternativas, la autoridad, en un plazo que no podrá superar los 60 días, decidirá cuál de estas es la más adecuada y deberá, con base en esto, elaborar el estudio correspondiente del impacto ambiental para poder otorgar esa licencia. Ahora bien, el artículo 57 ya nos habla específicamente del estudio de impacto ambiental, ¿no? Que es digamos que la alternativa más común en este tipo de cosas. Entonces, podríamos decir que el estudio de impacto ambiental es un conjunto o un cúmulo de información que se deberá presentar ante la autoridad ambiental competente por parte de quien solicita la licencia. Al igual que en el anterior, el estudio de impacto ambiental habla sobre la localización, los elementos bióticos, abióticos, socioeconómicos, que podrán tener o sufrir algún tipo de alteración derivado de la actividad específica que se va a realizar. Y la idea de ese estudio de impacto ambiental es que se incluya dentro de esa evaluación cuáles son los planes de prevención, de mitigación, de corrección o de compensación de los impactos, así como un plan de manejo ambiental para la obra o actividad. Entonces vemos que aquí es un poco mucho más compleja la cuestión porque integra una serie de elementos que son muy importantes de resaltar. Básicamente lo que se busca a través del estudio de impacto ambiental es prevenir que suceda el hecho. Pero bueno, listo, se entregó la licencia y digamos que durante la ejecución de la obra o su proceso se ha producido algún tipo de deterioro. Pues bien, ese estudio debe haber previsto también cómo mitigar esos efectos, cómo corregirlos y también la parte de la compensación en caso de que ya suceda lo que no debería haber sucedido. Nosotros analizamos la evolución legislativa en materia de estudios de impacto ambiental a partir de la ley 99 del 93. No vamos a meternos con lo del decreto 2811 porque digamos que a partir de la ley 99 del 93 es que hemos tenido como un desarrollo ya mucho más profundo en la cuestión. Tenemos una serie de decretos que han ido modificando un poco todo lo que tiene que ver con los requerimientos que se establecen dentro del estudio de impacto ambiental. Por último, tenemos el decreto 1076 del año 2015, que es el decreto único reglamentario para el sector ambiental, en donde están incluidos algunos de estos decretos y sus modificaciones, y digamos que a partir de esta fecha se ha mantenido medianamente estable todo lo que tiene que ver con la normativa en materia de estudios de impacto ambiental. Dentro de esto podríamos resaltar, por ejemplo, el decreto 1220 del año 2005, que de alguna manera viene a reglamentar el título octavo de la ley 99 del 93 sobre licencias ambientales. Allí se establece cuál es el concepto y el alcance de la licencia ambiental y textualmente dice que esta es una autorización que otorga la autoridad ambiental competente, y aquí ojo con lo de competente, para la ejecución de ese proyecto o actividad de acuerdo con la ley y los reglamentos que puedan producir un grave deterioro en los recursos naturales, renovables o al medio ambiente, o introducir modificaciones considerables al paisaje. Y miren ustedes qué interesante que mete este concepto del paisaje, que es tan difícil de evaluar, ¿no? Y que esta licencia obliga al cumplimiento de una serie de requisitos, de términos, de condiciones y de obligaciones enfocados hacia la prevención, la mitigación, la corrección, la compensación o el manejo de los efectos ambientales. Básicamente, todo esto ya lo habíamos hablado anteriormente, pero quería resaltarlo para que vean ustedes la importancia que tiene este tipo de acciones que se han tomado por parte del Estado. En esta tabla nosotros podemos ver un poco lo que son las divisiones de las competencias
entre el Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. Si nosotros analizamos, veremos que excepto la parte de hidrocarburos, que sí es privativa por parte del Ministerio del Medio Ambiente, en los demás casos, en muchos otros casos, son básicamente los mismos sectores, pero hay una diferenciación y es en la envergadura que tiene que ver con la envergadura del proyecto, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, si son más de 2 millones de litros de metros cúbicos de agua lo que se mueven en una presa, pues obviamente será competencia del Ministerio del Medio Ambiente, pero si son menos de esa cantidad, pues ya la competencia puede recaer sobre alguna otra tipo de autoridad. Y por eso hace referencia en el caso de la minería, por el tamaño de la minería, por el tipo de vías, por ejemplo, por la capacidad de los embalses y por las características de los puertos y aeropuertos, ¿no? Si son de gran calado o si son de menor calado, si son aeropuertos nacionales o aeropuertos internacionales, ¿no? Pues bien, el Ministerio del Medio Ambiente, a partir del año 2011, crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales entonces surge como un organismo que se encarga de hacer o de establecer el licenciamiento o los permisos o los trámites y que estos cumplan con la normativa ambiental para que de alguna manera contribuyan efectivamente al desarrollo del país, teniendo en consideración la preservación de los recursos del medio ambiente. Digamos que el Ministerio del Medio Ambiente delega esta función de licenciamiento en una autoridad nacional de licencias ambientales, de tal manera que el ministerio ya queda como un ente rector de carácter político, más que ejecutivo en este tipo de cosas, ¿no? Dentro de las funciones que tiene el ANLA, como se denomina, ¿cómo se llama? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, están contempladas las funciones en el decreto 3573 del 2011, ¿no? Entonces, dentro de esas funciones está otorgar o negar las licencias, permisos o trámites, ¿verdad? Realizar los seguimientos a esas licencias, permisos o trámites, administrar el sistema de trámites ambientales en línea. Bueno, es parte del proceso de modernización del Estado. Hay una parte muy interesante que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana, que es un tema que veremos ya en una clase siguiente. O implementar las estrategias dirigidas al cuidado y custodia de los expedientes de licencia. Es decir, un expediente a través del cual se tramita una licencia de carácter ambiental de gran envergadura es un material muy sensible con muchos intereses y por lo tanto el ANLA es la encargada de hacer este tipo de seguimiento, ¿no? El ANLA también se encarga de apoyar en todo lo que tiene que ver con la elaboración de los reglamentos en materia ambiental y tiene la capacidad para adelantar y culminar procedimientos de investigación de carácter preventivo y sancionatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 del año 2009, que es la ley de sancionatoria ambiental que hay en Colombia. De hecho, lo de sanciones ambientales lo vamos a ver también en una clase más adelante. Dentro de estos mecanismos de publicidad o mecanismos de participación ciudadana, pues miren, las nuevas tecnologías han dado también un punto de apoyo importante en este tipo de situaciones, ¿no? Y a través de la página web de la ANLA, que ustedes pueden consultarla en cualquier momento, se hace la publicidad, se hacen los llamamientos, se hace la debida información a la ciudadanía sobre los proyectos, el trámite de los proyectos, el seguimiento de los proyectos que tienen que ver con materia medioambiental. Bien, todo estudio de impacto ambiental se basa en unos términos de referencia. Los términos de referencia son, digamos, como unos lineamientos muy generales que la autoridad ambiental del caso, la competente, ya sea el ministerio, las corporaciones o los municipios y distritos que tienen capacidad para ello, establecen sobre el contenido de un estudio de impacto ambiental o un diagnóstico ambiental de alternativas.
Esos términos de referencia serán expedidos por la autoridad competente y digamos que existe una parte genérica, pero que dependiendo del tipo de obra deberán adaptarse a ese tipo de actividad específica que se vayan a realizar. El estudio de impacto ambiental, en términos generales, tiene una estructura genérica definida, que son una parte de generalidades, que es el punto número 1, en el cual se establecen cuáles son los antecedentes, los objetivos generales del proyecto, específicos, el alcance, cuál va a ser la metodología de trabajo. Es decir, unas cosas como muy generales sobre la naturaleza del proyecto, ¿no? Posteriormente hay una descripción general del proyecto. Ahí tenemos diferentes puntos como son dónde va a estar localizado este proyecto, si se va a hacer por etapas, cuánto tiempo va a durar, qué dimensión tiene, cuáles van a ser los costos, cómo lo vamos a hacer a lo largo del tiempo, es decir, establecer un cronograma, especificar si esto va a producir algún tipo de residuos o de lixiviados, que creo que el lixiviado ya es un término que ustedes conocen y que habíamos hablado anteriormente, los gases, los procedimientos de obras de identificación, estimación de los insumos, etcétera, etcétera, ¿no? Un punto tercero sería la caracterización del área de influencia, es decir, ya una cosa más de tipo biofísico, ¿no? Cuáles son las características bióticas del terreno, la parte física, la parte social, cómo están constituidas las comunidades donde se va a realizar este tipo de proyecto, ¿no? Un cuarto punto que tiene que ver con qué tipo de recursos se van a requerir para la ejecución del proyecto. Recursos hídricos, es decir, agua, va a producir vertidos, van a ocupar cauces de ríos, se va a hacer explotación de canteras o materiales de arrastre, se va a hacer remoción de la cobertura vegetal o si se van a emitir gases a la atmósfera que puedan tener algún tipo ¿cómo se llama? De afecto sobre el medio ambiente. Hay una parte que tiene que ver con la zonificación ambiental, que esta se diferencia del punto 3 en que la zonificación ya es una cosa muchísimo más específica. Zonificación del área de manejo ambiental también, que habla sobre áreas de exclusión, es decir, que no se podrán tocar, áreas de intervención, áreas que tengan restricciones o no. Hay un octavo punto que tiene que ver con el plan de manejo ambiental, donde se hace la identificación y evaluación de los impactos y se presentan varios escenarios. ¿Cómo estaría o cómo sería el lugar sin ningún tipo de intervención y cómo sería ese escenario ya con un proyecto? Y también cuáles son los análisis de los riesgos que conllevan este tipo de cosas. El plan de seguimiento y monitoreo habla de un seguimiento que se le hace una vez comienza el proyecto. Y adicionalmente se habla de un plan de contingencia, es decir, qué haríamos en caso tal de que sucediese algún tipo de hecho dentro de la ejecución del proyecto que pueda poner en peligro el medio ambiente. Entonces, ven ustedes que esto es simple y llanamente un esquema muy general sobre qué es lo que contiene un estudio de impacto ambiental. Y ya ven ustedes que es un montón de información la que se solicita aquí. Ahora bien, la cantidad de información que se solicita dependerá de la envergadura del proyecto. Obviamente no es lo mismo hacer un proyecto para una cantera pequeñita en las afueras de una ciudad o hacer un proyecto, un estudio de impacto ambiental para un proyecto como el Cerrejón, por ejemplo, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. Bien, este punto es muy interesante porque nos habla de lo que son los planes de contingencia y los planes de manejo ambiental. El plan de contingencia se dice que es un plan de carácter preventivo y predictivo, además de reactivo, y que presenta una estructura estratégica operativa que ayuda a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. Entonces, fíjense ustedes, el plan de contingencia es algo de carácter preventivo, nos lo está diciendo la misma teoría. Mientras que el plan de manejo ambiental establece de manera detallada las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir
esos posibles efectos ambientales de carácter negativo en ese proyecto, ¿no? Y que debe incluir también el seguimiento, la evaluación, el monitoreo de esas contingencias. Entonces ven ustedes que son dos cosas totalmente diferentes. Es más, dentro del plan de manejo ambiental se incluye la contingencia del mismo, pero el plan de contingencia tiene una naturaleza diferente a la del plan de manejo ambiental. Ahora bien, como esto es una metodología, digamos que se han ido elaborando una serie de manuales de evaluación de estudios ambientales, ¿no? Es decir, una especie de receta de cocina en la cual se dice o se establecen esos lineamientos, los enfoques, los instructivos y los pasos que se deberán seguir para desarrollar esta determinada actividad, ¿no? En el caso del ministerio, el ministerio ha creado una metodología general para la presentación de estudios de impacto ambiental y unos manuales de seguimiento ambientales de proyectos. Esto solamente como por tenerle una idea, ¿no? Estos planes y estos manuales, digamos que se van renovando periódicamente de acuerdo con la evolución que vamos teniendo a lo largo del tiempo. Y sin embargo, como bien lo dice aquí, son de tipo general, es decir, establecen unas pautas, pero con base en la naturaleza de cada uno de los proyectos, se irá determinando qué es lo que se necesita hacer en cada uno de ellos. Bien, en estas gráficas ya yo les presento una especie de procedimiento sobre el modo de obtención de esa licencia ambiental, que comenzará como siempre a través de la formulación de una solicitud ante la autoridad competente, con toda la información de la que ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Y después hay una serie de pasos que se van siguiendo a lo largo de un tiempo determinado, pero lo importante aquí es establecer que hay unos plazos de tiempo previamente determinados por la normativa, tanto por parte del Ministerio del Medio Ambiente o de la entidad competente para el otorgamiento de la licencia, que deberán ser seguidos. No voy a entrar en detalles sobre este punto porque considero que esto puede variar en el tiempo, pero que lo importante es que ustedes hagan una lectura detallada de cuáles son estos procedimientos a lo largo del proceso para obtener la licencia. Como siempre, en la parte final de nuestra presentación tienen ustedes una bibliografía donde podrán ampliar información sobre este tipo de cosas. Hay un documento de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia que habla detalladamente de este tipo de cosas, pero también pueden recurrir a la página web de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, donde la información está muy actualizada. Bien, esto ha sido todo por nuestra clase de hoy. Les recomiendo encarecidamente que hagan una lectura muy detallada, sobre todo de las últimas diapositivas, para que tengan claro cuáles son esos procedimientos, y ya discutiremos las dudas o las inquietudes sobre esta clase en nuestro encuentro semanal durante las horas lectivas. Muchas gracias.